De entre todos los productos de este universo televisivo, El Camino es el que más división provocó, debido a que muchos se encontraron decepcionante el ritmo con el que se manejó esta historia. Ya saben, el hecho de que sería una secuela directa a Breaking Bad hizo pensar a muchos que el ritmo vertiginoso con el que acabó la serie se replicaría aquí, y cuando vieron el producto final se dieron cuenta de que fue todo lo contrario, que fue una historia pasiva que se tomó el tiempo para desarrollar el tema central de la película. El Camino es una forma muy alegórica de representar la forma en la que Jesse Pinkman se libera, tanto de forma literal como metafórica. No solo es el hecho de que recién había escapado del cautiverio en el que lo tenía la pandilla de Jack, sino que también aprende que debe tomar decisiones por sí mismo para poder ser libre de verdad, porque como sabemos, Jesse siempre estuvo a la merced de lo que los demás le ordenaran y de sus caprichos. Y como lo vemos en la película, este aprendizaje se lleva a cabo con múltiples flashbacks en los que vemos cómo Jesse recuerda conversaciones con distintos personajes. Y la pregunta que surge es, ¿por qué tenemos la aparición de estos 4 individuos en particular? ¿Cuál es la similitud entre ellos? La respuesta es sencilla. En estas 4 conversaciones con estas personas se alude a que Jesse debe decidir por sí mismo, buscar qué es lo mejor para él. Sin embargo, lo que llama la atención es que 3 de estas personas mantuvieron a Jesse en un cautiverio emocional como físico. Mike, quien es el primero que vemos, sirve más que nada para advertirle a Jesse que de no tomar decisiones por él mismo, estará siempre a la merced de lo que los demás decidan. Esto se asemeja mucho a la novela de Charles Dickens, Una canción de Navidad, en donde vemos cómo el protagonista es visitado por distintos entes para darle un mensaje en específico. Y al igual que en esta historia, el primer fantasma sirve para enterrarle al protagonista lo que va a experimentar. En este caso es Mike, quien como dijimos, establece las pautas de lo que vamos a aprender en las visitas de los próximos personajes, ya que al igual que Jesse, por mucho tiempo, y eso lo podemos corroborar tanto en Better Call Saul como en Breaking Bad, Mike está a la merced de los demás, lo que lo vuelve incapaz de decidir qué hacer por sí mismo, porque eso afectaría los intereses de sus superiores. En esta conversación con Mike nos situamos un poco antes de la mitad de la temporada 5 de Breaking Bad, en donde Mike se quiere retirar vendiendo el resto de la metilamina. Después de conseguir a los compradores, es cuando sucede esta interacción. Por eso mismo se alude a que Walter no va a estar feliz con la decisión de ambos. A raíz de esto, Mike le dice textualmente: "Solo tú puedes decidir qué es mejor para ti, Jesse. Ni él ni yo puede hacer eso por ti". Además de sacar la idea de irse a Alaska con esta conversación, también se establece la pauta con la que Jesse va a encarar los próximos recuerdos. Aquí es la única vez en la que vemos que Jesse está seguro de algo. En este caso se trata de dejar el negocio en el que estaba con Walter. No obstante, también es cierto que no sabe qué hacer una vez que esté fuera del negocio. Esta es la razón por la cual le pregunta a Mike a dónde iría él si estuviera en sus zapatos. Por último, lo que también conmueve mucho de esta interacción es lo que le dice a Jesse cuando este dice que quiere poner todo en orden. Textualmente Mike le dice: "Lo siento, hijo, eso es algo que nunca podrás hacer". Fijémonos en la historia de Mike para entender por qué existe esta desilusión con querer tener el control de todo, desde cómo incitó a su hijo a tomar un soborno para tratar de salvarle la vida, hasta cómo tiene que hacerse responsable de Werner Ziegler cuando éste desobedece. Es decir, Mike más que nadie sabe que incluso cuando uno trata de ver por sí mismo, las decisiones de los demás terminan afectándote de una u otra forma. Esto es exactamente por lo que atraviesa a Jesse en la recta final de Breaking Bad. Si bien es cierto que él facilitó la captura de Walter, también es cierto que quedó atrapado entre la disputa familiar entre Hank y Walter, lo cual provoca que su destino nuevamente no dependa de sí mismo, sino de las decisiones de aquellos que están al frente de su cruzada. Este suceso lo conecta con el primer fantasma que ve en la película, con aquella persona que lo mantuvo cautivo de forma literal, pero también emocional, es decir, con Todd. Como sabemos, a raíz de la confrontación entre la pandilla de Jack con Hank y Steve Gómez, se le obliga a Jesse a cocinar para ellos, con la amenaza de que de no hacerlo, harán con Brock lo mismo que hicieron con Andrea. Todd es un personaje complejo, pues de entre todos los individuos involucrados en este mundo criminal, es de los pocos que muestra una falta de empatía innata. Esto se ve más claro cuando acaba con la vida del niño que los vio robar metilamina, o cuando en el camino no muestra remordimiento por la persona que limpiaba su departamento. En otras palabras, este personaje estaba dispuesto a llegar tan lejos como lo viera necesario y no se limitaría por las implicaciones de sus actos. Entonces, cuando Jesse recuerda a Todd, lo ve como alguien que lo quiere mantener cautivo por beneficio propio. Recordemos que lo hace más que nada para impresionar y quedar bien con Lydia, pero para ello tuvo que someter a Jesse y mantenerlo como rehén. A lo largo de la historia del camino, somos testigos de cómo la gente se sorprende de que mantuvieran a Jesse encerrado en una jaula. Sin embargo, el cautiverio más dañino por el que atraviesa Jesse con Todd es emocional. La escena que mejor ejemplifica esto es cuando Jesse encuentra que hay una pieza en la guantera del coche de Todd, con la que fácilmente pudo haber acabado con él. No obstante,
Todd es capaz de manipularlo con argumentos bastante someros y vacuos para que no lo hiciera, y Jesse, por más odio que hubiera en su ser por él y su tío, no tuvo el valor de acabar con su vida. Se pueden argumentar muchas razones por las que no lo hizo en ese momento, como que su tío, al no escuchar de ambos, iría en contra de Brock tan pronto como se diera cuenta de que Jesse había escapado. Esto es razonable y muy sensato de parte de Jesse. Sin embargo, paralelo a este recuerdo, nos muestran cómo Jesse está buscando el dinero en el departamento de Todd y cómo los que lo encuentran no logran manipularlo de la misma forma para que no tome el dinero, y cómo se las arregla Jesse para últimamente robarle su parte. Estas secuencias en las que Jesse se las arregla para salirse con la suya nos muestran algo que muchas veces es pasado por alto, es decir, Jesse es muy astuto y perspicaz, tanto como Walter o el propio Mike. Obviamente también es verdad que muchas veces peca de inexperto e impulsivo, pero de la misma forma en la que le sucede a Walter, su peor error fue no intentar buscar su propia suerte. De hecho, el señor de las aspiradoras también le dice lo mismo con respecto a sus antiguos socios. Textualmente le dice: "Desde donde yo lo veo, me parece que buscaste tu propia suerte, tal y como lo hizo tu antiguo socio y tu abogado". Esto nos viene a demostrar las secuelas que se multiplicaron cuando estuvo en el cautiverio de Todd, es decir, su incapacidad de atreverse a buscar su propio camino. Por eso mismo, lo que resuelve hacer es jugársela a quienes se llevaron la otra parte del dinero. Solo vean la seguridad con la que los enfrenta, una seguridad que no habíamos visto antes, porque durante Breaking Bad, Jesse estaba limitado emocionalmente por alguien. Comparen estas dos escenas, cuando no puede acabar con Todd y cuando les quita el dinero a estos malhechores. Vean cómo cambia su semblante a pesar de enfrentar una situación crítica. Si bien es cierto que pudo haber sido peor acabar con Todd ahí, también es verdad que le faltó confiar en su ingenio para cubrir la ira de su tío y salvaguardar a Brock. Pero como vemos, esto es algo que aprende en la película, en especial al recordar las frases que le dicen estos fantasmas. Todd no es la excepción, y a pesar de que no va a dejar ir a Jesse de forma tan fácil, irónicamente le cuenta a Jesse lo que su tío Jack le dijo alguna vez, sobre que la vida es lo que tú haces que sea. Obviamente en ese momento Jesse no se puede tomar en serio ese comentario, pues acababa de ver cómo Todd lo dominó emocionalmente, y cómo por más que lo intentara, no podía escapar de su cautiverio. Todd hablaba desde el sentimiento de sentirse en la cima del mundo, no solo porque dominaba el mundo criminal en ese entonces, sino también porque estaba embelesado con Lydia. No obstante, y esto es lo importante para la historia, Jesse recuerda esta conversación y esa seguridad con la que hablaba Todd para tomar las riendas de su vida, cosa que es motor del protagonista para llevar a cabo su escape de forma exitosa. El siguiente recuerdo que vemos en la historia es la conversación con Walter después de que se quedaran varados en medio de la nada. Además de transmitirnos esa inocencia de la segunda temporada de Breaking Bad, también sentimos como Jesse en cierta forma quedó en paz con el recuerdo de Walter. Recordemos que la relación de estos dos quedó fracturada después de lo que sucedió con Brock. Obviamente esa jugada de Walter fue de las cosas más abominables que alguna vez hizo, y puede que Jesse nunca pueda olvidar lo que este le hizo a ese niño, pero recordando cómo Walter estaba al borde del precipicio en ese momento de la historia, le hizo darse cuenta que de hecho sí le tenía cariño, que a pesar de todos los roces que tuvieron hasta la temporada 2, sí lo quería. Lo que vemos aquí en Walter es a ese personaje en conflicto por saber que dentro de poco enfrentaría el final de su vida, y en esta conversación, como si tuviera un momento de claridad entre tanta preocupación, conversa con Jesse acerca de qué es lo que hará con su vida después de vender el producto restante. Lo que vemos es que Jesse no tiene nada claro acerca de su futuro, y que en realidad no le causa conflicto dónde estará próximamente. Y Walter, al ver esto, le propone que vaya a la universidad y que estudie negocios, aludiendo a que él tiene experiencia y que le será útil en cualquier ámbito de la vida. Esta interacción nos viene a enseñar cómo Jesse necesitaba de alguien que le mostrara una dirección en su vida, pues aquí de cierta forma Walter logra persuadirlo para que estudie esta área. No obstante, no persuade a Jesse de mala fe, aunque también es verdad que más adelante Walter utiliza esta fragilidad para manipularlo con fines egoístas, pero aquí en realidad estaba hablando de algo que de primeras parecía banal, pero que era muy trascendental para la vida de Jesse, es decir, a dónde quería ir, qué quería hacer con su vida, qué le gustaba hacer. El hecho de que a Jesse le cueste contestar estas preguntas nos enseña lo vulnerable que es y cómo puede caer fácilmente en la manipulación de los deseos de los demás, cosa que sucede en repetidas ocasiones en Breaking Bad. Por el lado de Walter, al ver que no sabe las respuestas a estas interrogantes, le propone cosas que él ha visto que Jesse sabe hacer bien. De principio podríamos pensar que esto lo hace por querer decidir por él, pero recordemos que en este momento Walter veía cerca su final, por lo que no tenía sentido alguno que buscara manipular a Jesse para que hiciera algo en su beneficio. Todo lo que le dice aquí es por su bien y para que busque lo que es mejor para él, cuestión que se relaciona con lo que todos le dicen en sus recuerdos. En pocas palabras, trata de hablar con él como si fuera su padre, con todo lo bueno y malo que eso implica.
Esta conversación termina con Walter diciéndole a Jesse que es muy afortunado, pues no tuvo que esperar toda su vida para hacer algo especial. Es decir, y relacionándolo con lo comentado anteriormente, además de tener la posibilidad de buscar lo que es mejor para él, Jesse tiene juventud y años por delante para construir el camino que él quiere para sí mismo. En el momento se puede notar que Jesse no entendió por qué Walter le decía esto, pero conforme avanzó la historia de Breaking Bad, podemos notar que Jesse se va dando cuenta de que al menos la vida de criminal no es lo que realmente quiere. Y esto, aunque no conteste las preguntas anteriores, es un comienzo para que descubra qué es lo que sí quiere, pero para que llegue a ese punto tuvieron que pasar muchas cosas para que entendiera que no quería ese camino de putrefacción, entre ellas el deceso del otro fantasma que vemos en esta historia, es decir, a Jane. El último recuerdo que tiene Jesse es una conversación que tuvo con Jane, en la que hablaban de una pasada conversación en la que Jane le habló sobre ir hacia donde el universo te lleve. Esta idea la podemos ver en el capítulo 11 de la tercera temporada de Breaking Bad como un recuerdo de Jesse. El impacto fue tal que Jesse le dice a Jane que piensa que es una filosofía muy buena. No obstante, y contra todo pronóstico, Jane le contesta que estaba siendo metafórica, que en realidad es una pésima idea, ya que desde siempre ella ha ido a donde el universo la ha llevado, y que se ha dado cuenta que es mejor tomar esas decisiones por uno mismo. Esto contrasta enormemente con la última idea que tuvimos de ella antes de aquella trágica noche en la que perdió su vida, pues como recordaremos, estaba totalmente embelesada con el dinero de Jesse, y lo convenció de que ambos se fueran del país juntos. En otras palabras, a pesar de que le brinde este consejo noble sobre ver por sí mismo antes que todo, Jane lo llevaba a un extremo totalmente egoísta, en donde, a pesar de las dudas de Jesse, ella lo persuadía que hiciera lo que más le convenía a ella. Sin embargo, y esto es lo irónico de todos estos encuentros, a pesar de que Jane mantuviera un cautiverio emocional a Jesse, sus experiencias con estos personajes le ayudan a Jesse a darse cuenta que nunca ha visto por él mismo y que nunca se ha atrevido a buscar lo que él quiere para sí mismo. Por esta razón, aunque estos personajes le hayan hecho daño, le enseñaron a Jesse qué es lo que debe hacer si quiere aspirar a ser feliz. Este aprendizaje lo vemos en la última escena de la película, en donde acompañados de un paisaje frío pero cautivador, Jesse muestra un semblante tranquilo, porque ha aprendido que tiene que ver por él antes de permitirse ayudar a alguien más. Lo aprendió a las malas, sí, esto es verdad. Los recuerdos con estos personajes nos enseñan cómo a pesar de que lo estimaran o incluso amaran, no iban a dejarlo decidir por sí mismo, porque para los intereses de estos individuos era mejor que Jesse tomara decisiones en pos de lo que les convenía a ellos. Pero como estas personas no son más que fantasmas de su pasado, ahora Jesse, por fin, puede decidir por sí mismo.